Tengo 22 años y, hasta hace unos meses, mi vida entera cabía en las 4 paredes de mi habitación y en las miles de páginas que había devorado y escrito. Mi mundo era Wattpad. Ahí yo no era Elisa, la chica callada y sobreprotegida. Era Ellie Wrights, una autora con miles de lecturas, una experta en chicos malos de corazón noble y en chicas buenas que, con la fuerza de su amor, lograban salvarlos de sus propios demonios. Mis protagonistas eran mi escape, mi fantasía, el único lugar donde yo tenía el control. La realidad era muy distinta. Mi realidad tenía el sonido de los pasos pesados de mi padre subiendo la escalera, un ritmo que me erizaba la piel. ¡Elisa! Su voz, un trueno sordo a través de la madera. Cerré la laptop de un golpe, el corazón martillándome en el pecho. En la pantalla había quedado congelado un capítulo a medio escribir. Uno donde mi protagonista acababa de descubrir la cicatriz oculta de su interés amoroso, el símbolo de su doloroso pasado. Afuera, en el pasillo, mi propio demonio personal golpeaba la puerta. ¿Sigues con esas tonterías? Te he dicho 1000 veces que dejes de perder el tiempo. Tienes que empezar a prepararte para ser una mujer de bien, no una vaga que vive en las nubes. No, contesté. Me limité a mirar mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Veía a una chica que los demás calificarían de hermosa, supongo. Pelo largo, ojos grandes. Pero eran ojos que nunca habían visto nada. Ojos que solo conocían el mundo a través de una pantalla y la opresiva seguridad de un hogar que se sentía más como una jaula dorada. Mi padre no era un monstruo, o eso me decía a mí misma. Solo me quería, pero su amor era un candado, una cadena que me ataba a una vida que no sentía mía. Él creía que el mundo era un lugar terrible del que debía protegerme y al hacerlo, me había dejado completamente indefensa ante él. Yo anhelaba una de esas historias que escribía. Anhelaba un amor que rompiera las reglas, un chico misterioso con un alma torturada que yo, y solo yo, pudiera comprender y sanar. Quería que mi vida fuera un libro, uno de esos que te roban el aliento. Y lo conseguí. Pero no fue una novela romántica, fue una historia de terror. Has sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos. Quise vivir una historia de Wattpad. Terminé siendo protagonista de una pesadilla. El cambio empezó, como no podía ser de otra manera, en una plataforma de lectura. No era Wattpad, sino un foro más oscuro, más intelectual, donde los usuarios debatían sobre filosofía y literatura existencialista. Fue allí donde encontré el perfil de Bayu. Era exactamente como los personajes que yo creaba. Una foto en blanco y negro, borrosa, donde solo se intuía una mandíbula marcada y una mirada intensa. Su biografía era una colección de citas de autores malditos y una descripción críptica, buscando la belleza en el caos. Era perfecto, era el chico malo con alma de poeta que mis lectoras tanto amaban. Mi mano temblaba mientras le enviaba el primer mensaje. Me sentí ridícula, como una de mis propias protagonistas ingenuas. Pero lo hice. Escribí la línea más pretenciosa y cursi que se me ocurrió, una que usaría en una de mis novelas. ¿Crees que la belleza puede salvar a alguien? La respuesta llegó casi de inmediato. No fue un hola ni un emoji, fue una cita. Lo que más necesita un hombre es una defensa contra sí mismo, contra la monstruosa rapacidad de su propio ego. Charles Bukowski. Me quedé sin aire. Bukowski. El poeta de los perdidos, de los bares sucios y los corazones rotos, alguien que mi padre consideraría basura. Alguien que, para mí, era la personificación de la autenticidad cruda. Y él, Bayu, me había entendido. O eso creí. Ese fue el instante preciso en que todo se torció. En ese momento, mirando esa cita en la pantalla, con los gritos lejanos de mi padre en el piso de abajo, tomé una decisión. Iba a dejar de escribir mi vida para empezar a vivirla. Iba a transformar mi ficción en una realidad tangible, sin importar el costo. Iba a salvar a mi propio chico malo. No tenía ni la más remota idea de que la persona que realmente necesitaba ser salvada era yo. Nuestras conversaciones se convirtieron en mi droga. Pasaba horas encerrada en mi cuarto, pegada al teléfono, leyendo y releyendo cada palabra que me enviaba. Las analizaba como si fueran versos de un poema épico, buscando significados ocultos, encontrando confirmación de que él era el elegido. Me sentía eufórica, poderosa. Por primera vez,
Alguien no solo entendía mi mundo literario, sino que parecía habitar en él. Los mensajes se volvieron más íntimos. Me habló de su pasado problemático, una infancia difícil, familias de acogida, malas decisiones. Todo lo contaba con un halo de tragedia romántica que a mí me parecía irresistible. Cada confesión, cada cicatriz emocional que me mostraba me hacía sentir más especial, más necesaria. Yo no era una simple chica. Era su confidente, la única que podía ver más allá de su fachada ruda. Era la chica buena destinada a salvarlo. Y entonces llegó la propuesta. Estoy cansado de las palabras, Ellie. Quiero ver la belleza de la que hablas. Quiero verte a ti. Ven a la ciudad, encuéntrate conmigo. Sentí una oleada que era mitad terror, mitad emoción pura. Era real. Estaba pasando. Era mi aventura, mi billete de salida de esa casa, de esa vida. Era la oportunidad de saltar del papel al mundo real. Y yo, cegada por la fantasía que había construido en mi cabeza, dije que sí. La planificación de mi escape fue una escena sacada directamente de una de mis novelas. Hice listas. ¿Qué ropa usaría para el primer encuentro? Algo casual pero bonito, que dijera, soy natural pero me esfuerzo. ¿Qué le diría? Ensayé frases ingeniosas frente al espejo. Incluso planifiqué las emociones que debía sentir en cada etapa. Nerviosismo al subir al autobús, anticipación al llegar a la estación, un vuelco en el corazón al verlo por primera vez. Estaba romantizando el acto de huir de casa, convirtiendo algo peligroso y estúpido en el primer capítulo de una gran historia de amor. Mientras yo vivía en mi nube de ficción, mi padre, como si presintiera algo, intensificó la vigilancia. Empezó a revisar mi teléfono por las noches, a controlar mis horarios con una precisión militar. Me hablaba constantemente de conseguirme un trabajo respetable en la oficina de un amigo suyo, algo que me mantuviera ocupada y con los pies en la tierra. Sus intentos por controlarme solo avivaban mi deseo de escapar. Sentí que sus paredes se cerraban a mi alrededor. Era ahora o nunca. Si esperaba más, me encerraría de verdad y mi oportunidad de vivir mi historia se desvanecería para siempre. La desesperación fue el empujón final que necesitaba. La única persona en el mundo real en la que confiaba era Ana, mi mejor y única amiga. Se lo conté todo una tarde en el parque, el único lugar donde podíamos hablar sin que mi padre escuchara. Le leí los mensajes de Bayu. Le describí su alma torturada. Le hablé de nuestro encuentro inminente. Ana, que siempre ha tenido los pies más anclados al suelo que un árbol centenario, frunció el ceño. Ellie, ¿no te parece raro? Todo es demasiado perfecto. Es como uno de tus personajes. La gente real no habla con citas de Bukowski. Tú no lo entiendes, Ana. Él no es como los demás. Es profundo. ¿Profundo o no? Es un desconocido de Internet. Por favor, ten cuidado. Vi la preocupación genuina en sus ojos, pero la descarté como si fuera la opinión de un personaje secundario que no comprende la magnitud del amor de los protagonistas. Aún así, Ana era mi amiga. A pesar de sus dudas, me ayudó. Era una genio de la tecnología. Tomó mi teléfono y me ayudó a configurar una aplicación para falsear mi ubicación GPS. El plan era que, mientras yo estuviera en la ciudad con Bayu, el punto en el mapa de la aplicación de rastreo de mi padre me mostraría en la biblioteca municipal, mi coartada habitual. Las advertencias de Ana resonaban en algún rincón de mi mente, pero las acallaba con más fantasías. Cada señal de alerta que ella señalaba, yo la reinterpretaba. ¿Misterioso? Mejor. ¿Pasado oscuro? Significa que necesita amor. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Es el destino. Y así, una noche de martes, con la ayuda de Ana y una mentira bien ensayada sobre un grupo de estudio nocturno, ejecuté mi plan. Metí en una mochila un par de mudas de ropa, mis ahorros unos 300 euros y mi corazón desbocado. Mientras bajaba las escaleras de puntillas, sentí una punzada de culpa, pero la adrenalina la barrió. Estaba haciendo lo que mis heroínas hacían. Estaba eligiendo la aventura sobre la seguridad. Estaba cruzando el umbral. Delante de mí estaba la parada del autobús que me llevaría a la ciudad, a mi nueva vida, a Bayu. El viaje en autobús fue un borrón de luces y nervios. Cada kilómetro que me alejaba de mi casa se sentía como una victoria. Al llegar a la estación, lo vi. Estaba de pie bajo un farol, exactamente como habíamos acordado. Era más alto de lo que imaginaba, y aunque la oscuridad no me dejaba ver bien sus rasgos, su silueta era la de un dios griego vestido con una chaqueta de cuero gastada. Nuestras miradas se encontraron, y lo juro, el mundo se detuvo. Fue mágico. Todo el ruido de la ciudad, las sirenas, los coches, todo se desvaneció.
Caminó hacia mí con una media sonrisa, esa que había visto en mi imaginación 1.000.000 de veces. La belleza en persona, dijo, su voz más grave y rasposa que en mis fantasías. Caminamos durante horas. Me habló de la arquitectura de los edificios antiguos, de la poesía escondida en los grafitis, del alma de la ciudad. Yo colgaba de cada una de sus palabras. Estaba validando todas mis esperanzas, cumpliendo cada cliché romántico que había escrito. Me sentía vista, entendida, viva. Aquí, en este punto exacto donde la emoción me embargaba y creía que mi vida por fin empezaba, es donde les pido que se acomoden bien en su asiento. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse, porque la caída desde esta cima fue mucho más rápida y brutal de lo que jamás podrían imaginar. Llegamos a su apartamento. Estaba en un edificio viejo, en un barrio que claramente había visto días mejores. Y ahí, la perfecta burbuja de mi fantasía empezó a mostrar sus primeras fisuras. El lugar estaba desordenado. Olía a una mezcla extraña de incienso, tabaco y algo más. Algo agrio que no supe identificar. La tensión en sus gestos, que en la calle me había parecido misteriosa, aquí dentro se sentía extraña, como si estuviera actuando. A pesar de todo, la noche fue un torbellino de conversaciones. Hablamos hasta el amanecer sobre Dostoyevsky, sobre Nietzsche, sobre si el arte podía redimir al ser humano. Era increíblemente inteligente, seductor, intenso, pero esa intensidad tenía un doble filo. A veces, cuando se apasionaba con un tema, sus ojos brillaban con una luz febril que me provocaba una extraña mezcla de excitación y un miedo primario que nunca había sentido. Era atractivo, sí, pero también profundamente perturbador. Al mañana siguiente, el príncipe de papel regresó. Me desperté con el olor a café y lo encontré en la minúscula cocina preparándome el desayuno. Me lo sirvió en la cama y me leyó un poema de Bukowski mientras comía. Me sentí como la protagonista de la película independiente más perfecta del mundo. Estaba viviendo mi sueño. Cualquier duda que hubiera tenido la noche anterior se disipó con la luz del día y sus gestos románticos. Más tarde, salimos a pasear por un parque. En mitad de una conversación, se detuvo. «Espera aquí. Voy por cigarrillos». «Vuelvo en un momento», dijo, y desapareció por una calle lateral. Tardó casi media hora. Cuando regresó, sus ojos brillaban con esa misma intensidad febril de la noche anterior, pero multiplicada por 10. Hablaba muy rápido, sus pupilas estaban dilatadas y sus manos no dejaban de moverse. «¿Estás bien?», le pregunté. Una alarma sonando tímidamente en mi cabeza. «Perfecto, princesa. Mejor que nunca». Algo no cuadraba. La excusa de los cigarrillos era débil, pero justo cuando iba a presionar, a confrontar esa pequeña duda, él me acorraló contra un árbol, me besó con una pasión desesperada y me susurró al oído: «Eres la única que me entiende, la única que me ve de verdad». Y yo, como la tonta que era, elegí creerle. Elegí apagar esa alarma y hundirme de nuevo en la historia que quería vivir. Los siguientes días fueron una montaña rusa. Hubo momentos de perfección casi dolorosa. Me enseñó a escuchar jazz, me llevó a galerías de arte clandestinas, me leyó pasajes de libros que cambiaron mi forma de ver el mundo. Me sentía más culta, más interesante, más viva que nunca. Pero estos momentos estaban salpicados por sus cambios de humor cada vez más frecuentes y erráticos. Podía pasar de la euforia a una irritabilidad sombría en cuestión de segundos, especialmente si sacaba el tema del dinero o del futuro. Entonces, tuvimos nuestra primera pelea de verdad. No recuerdo ni por qué empezó, algo trivial sobre qué cenar, pero su reacción fue desproporcionada. Su voz subió de volumen hasta convertirse en un grito que hizo vibrar las ventanas. «Es que no entiendes nada», gritó, y su puño se estrelló contra la pared de pladur, dejando una abolladura fea a centímetros de mi cara. Nunca me tocó. Pero en ese instante, el sonido de su puño contra la pared rompió algo más que el yeso. Rompió la ilusión de seguridad. Se quedó jadeando, mirándome con furia, antes de salir dando un portazo. Volvió horas después, en silencio. Sobre mi almohada encontré una nota escrita en una servilleta. «A veces, quien grita, lo hace para no romperse». Lloré, claro que lloré, pero no de miedo. Lloré de una compasión estúpida y retorcida. Leí esa nota y no vi una amenaza ni una justificación patética de su violencia. Vi una confesión. Vi a un hombre roto pidiendo ayuda a gritos. Creí que estaba presenciando su verdadero yo, el niño herido debajo del hombre enfadado. Y me convencí, una vez más, de que mi amor era el único pegamento que podía volver a unir sus piezas. Pero el amor no paga el alquiler. El dinero empezó a escasear peligrosamente.
Bayu no trabajaba. Hablaba de forma vaga sobre proyectos de escritura y oportunidades de inversión que nunca se materializaban. Mis 300 euros se evaporaron en comida y facturas. Un día, con el casero amenazando con echarnos, tomé la decisión más dolorosa. Saqué mi laptop, mi portal a Wattpad, mi herramienta de creación, mi único escape verdadero durante años. La llevé a una tienda de segunda mano y la vendí por 150 euros. Cuando le di el dinero a Bayu, lo aceptó como si fuera lo más natural del mundo. No hubo un «no deberías haberlo hecho», solo un «gracias, princesa, sabía que podía contar contigo». Ese sacrificio, que para mí fue como vender un trozo de mi alma, para él fue simplemente una solución temporal. Estaba empezando a despojarme de mi propia identidad, de mis recursos, de todo lo que era mío, para mantener a flote su caótico mundo. Esa noche, para agradecerme, preparó una cena a la luz de las velas con la poca comida que compramos. Me susurró promesas de un futuro increíble, de una casa en el campo donde escribiríamos juntos, lejos de todo. Fue un refuerzo intermitente, una dosis de esa droga romántica que me mantenía enganchada, haciéndome olvidar el precio que estaba pagando. Pero la realidad económica era implacable. Después de la laptop vino mi cámara de fotos. Luego, un collar de oro que me había regalado mi abuela. Cada venta era un pedazo de mi vida anterior que desaparecía, dejándome cada vez más vacía, más dependiente de él. El punto de inflexión, el momento en que el miedo empezó a ganar la batalla a la negación, fue una tarde que entré en el baño mientras él se duchaba. Sobre el lavabo, casi escondida detrás de un bote de espuma de afeitar, había una jeringa, usada, y a su lado una pequeña cuchara quemada. El aire se me escapó de los pulmones, mi mente se negó a procesarlo. Salí del baño, me senté en el borde de la cama, temblando. Cuando él salió, con una toalla en la cintura, le pregunté, mi voz apenas un susurro. «Bayu, ¿qué es eso que hay en el baño?» Su rostro se transformó. La máscara de poeta torturado se cayó para revelar algo feo y violento. «No es asunto tuyo. No te metas en mis cosas», gritó, con una agresividad que me heló la sangre. Di un paso atrás, aterrada. Fingí no haberla visto, fingí creerle. Para evitar el conflicto, para mantener la paz frágil que habíamos construido sobre un campo de minas. Pero ya lo sabía. Sabía que la cosa agria que olía en el apartamento no era incienso. Aún así, me mentí. Me dije a mí misma que quizás la jeringa era de un inquilino anterior, que tenía una explicación lógica, inocente. Me aferré a la negación con la fuerza de un náufrago a una tabla. El autoengaño es una herramienta de supervivencia poderosa, hasta que deja de serlo. El comportamiento de Bayu se volvió completamente errático. Sufría episodios de paranoia. Se asomaba a la ventana constantemente. Susurraba que el sistema lo estaba persiguiendo, que había gente vigilándonos. Una noche, simplemente no volvió a casa. Me quedé despierta toda la noche, sentada en el sofá, mirando la puerta, imaginando los peores escenarios, que lo habían arrestado, que había tenido una sobredosis en algún callejón. Regresó al amanecer, pálido y demacrado, completamente evasivo sobre dónde había estado. No pregunté. Tenía demasiado miedo de la respuesta. Unos días después volvió a ocurrir. Desapareció y regresó triunfante, con un fajo de billetes y regalos para mí. Un vestido bonito, comida cara. «Cerré un negocio, princesa». «Te dije que las cosas mejorarían», dijo, sonriendo. Y yo, desesperada por una brizna de esperanza, quise creerle. Quise pensar que por fin la pesadilla había terminado. Pero mientras yo vivía en esa falsa calma, a kilómetros de distancia, mi única red de seguridad se rompía. Ana, mi amiga, dejó de recibir la señal falsa del GPS de mi teléfono. La aplicación había fallado. Durante días mi punto en su mapa no se movió de la última ubicación, la biblioteca. Asustada, después de llamarme docenas de veces sin respuesta, Bayu me había convencido de que apagara el teléfono para desconectar del mundo exterior. Tomó la decisión que me salvaría la vida. Buscó el número de mi padre y lo llamó. Yo no sabía nada de esto. Mi momento de revelación llegó de una forma mucho más cruda. Estaba buscando un libro en su mochila, y mis dedos tropezaron con algo duro y frío. Lo saqué. Era una pistola, pequeña, negra y pesada. Debajo, en una bolsa de plástico, había varias bolsitas con polvo blanco y pastillas. Mi mundo no se desmoronó. Explotó. En un segundo, todas las mentiras, todas las excusas, todas las fantasías románticas que había tejido se hicieron cenizas. No estaba con un poeta torturado. Estaba con un drogadicto, un traficante, un hombre armado y peligroso. El personaje de mi novela no existía.
Solo había un monstruo real. Me quedé paralizada, mirando la pistola y las drogas sobre la cama. Por primera vez en semanas, vi la situación con una claridad aterradora. No estaba en una historia de amor. Estaba atrapada. Estaba en un peligro mortal. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró Bayu. Me vio. Vio su mochila abierta. Vio la pistola sobre la colcha. Su rostro, por un instante, mostró pánico. Pero luego, la máscara de chico malo y romántico no solo se cayó, sino que se hizo añicos. La mirada que me dirigió no tenía nada de misterio ni de dolor. Era fría, vacía, cruel. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó, su voz un siseo bajo. Reuní el poco valor que me quedaba. Todavía una parte estúpida de mí, la escritora de romances, creía que podía haber una última oportunidad de redención. «Bayu, por favor, déjame ayudarte. Podemos superar esto juntos. Hay clínicas, hay...» Se echó a reír. No fue una risa amarga o triste. Fue una risa burlona, hueca, una risa que jamás habría escrito en mis novelas porque era demasiado fea, demasiado real. «¿Ayudarme?», dijo acercándose lentamente. «¿Tú, princesa? Tú no me vas a cambiar. Tú eras la tapadera, la chica bonita y tonta que nadie sospecharía. Yo soy así. Siempre fui así». Lo miré y por fin lo vi sin filtros. No era un personaje complejo que necesitaba ser salvado. Era un depredador, y yo había entrado voluntariamente en su jaula. La situación escaló en segundos, se abalanzó sobre mí. Ya no había pretensión de romance, solo una amenaza cruda y animal. Me empujó hacia atrás, caí sobre la cama, su peso me aplastó. «Tú querías una aventura, ¿no? ¿Querías un chico malo? Pues aquí lo tienes». Sentí sus manos en mi ropa, su aliento fétido en mi cara. El terror me paralizó por completo. Esto no estaba pasando, esto no podía ser real. Luché, pero era inútil. Me arrastró fuera de la cama y me empujó contra una mesa, su cuerpo presionando contra mi espalda. Escuché su cinturón caer al suelo, grité, y entonces, un estruendo. La puerta del apartamento voló de sus bisagras, reventada por una patada. En el umbral, recortada contra la luz del pasillo, estaba la figura de mi padre. Detrás de él, con el rostro desencajado por el pánico, estaba Ana. Mi padre no dijo una palabra. Vio la escena, vio a Bayu sobre mí, y un rugido animal salió de su garganta. Se lanzó hacia adelante y lo arrancó de encima de mí como si fuera un muñeco de trapo. Lo que siguió fue brutal y rápido. Mi padre, el hombre que me había protegido del mundo con reglas y sermones, ahora me protegía con los puños. Golpeó a Bayu una y otra vez. El rostro perfecto y poético de mi príncipe de papel se convirtió en una masa hinchada y sangrante. Fue horrible, pero la pelea era desigual. Bayu era más joven y, a pesar de todo, más fuerte. Logró zafarse y la pelea se volvió un caos de cuerpos chocando contra las paredes, poniendo en riesgo la vida de mi padre. Ana y yo, acurrucadas en una esquina, solo podíamos observar, aterrorizadas. Finalmente, mi padre logró someter a Bayu, dejándolo inconsciente en el suelo justo cuando el sonido de las sirenas llenaba la calle, pero la violencia no se detuvo ahí. La adrenalina y la furia seguían bombeando en las venas de mi padre. Se giró, con los nudillos ensangrentados y la respiración agitada, y su mirada se posó en nosotras. Se acercó a grandes zancadas, no hacia mí, sino hacia Ana. La agarró del brazo con fuerza y la sacudió. «Tú, todo esto es tu culpa. Mala influencia. Tú la metiste en esto», gritó, con el puño todavía alzado, temblando de rabia. Y en ese instante, algo dentro de mí explotó. La chica callada y sumisa murió en ese suelo sucio. «No», grité, con una fuerza que no sabía que tenía. «Suéltala, no fue ella, fuiste tú». Mi padre se quedó helado. Se giró para mirarme, desconcertado. «¿Qué estás diciendo?» «Tú y tu maldita sobreprotección», le grité, las lágrimas y la rabia mezclándose en mi voz. «Me encerraste tanto que nunca aprendí a ver el peligro. Me hiciste tan ingenua que confundía un monstruo con un príncipe de cuento. Tú me hiciste vulnerable». Él dije, señalando el cuerpo de Bayu, es lo que pasa cuando no dejas que tus hijos aprendan a quedarse solos. Mis palabras lo golpearon más fuerte que cualquier puño de Bayu. Su rabia se desvaneció, reemplazada por una expresión de shock y, por primera vez en mi vida, de comprensión. Soltó el brazo de Ana. Me miró, y en sus ojos vi el dolor de un padre que se daba cuenta de su terrible error. Se derrumbó.
no físicamente, sino por dentro. Y yo también me rompí. Las luces azules y rojas de la policía pintaban la habitación de colores fantasmales. Me envolvieron en una manta de esas que raspan y me hicieron preguntas que apenas podía procesar. Vi cómo se llevaban a Bayo en una camilla, custodiado, directo al hospital y luego a la cárcel. Cuando todo terminó, en el silencio que quedó después de las sirenas, mi padre se acercó a mí. No dijo nada. Simplemente me abrazó y nos quedamos ahí, en medio del desastre, llorando los dos. Él pidiendo perdón por haberme querido demasiado y de la manera equivocada, por haberme asfixiado con su miedo. Y yo, llorando por la chica que fui, la que creía que el amor podía arreglarlo todo. Llorando porque por fin entendía la diferencia abismal entre la ficción que se escribe en una pantalla y la peligrosa y cruda realidad que te golpea en la cara. Ah, el deber llama. Antes de proceder con mi análisis, me han pedido, con una insistencia que bordea lo vulgar, que extienda unos saludos. Parece que los comentarios de ciertos bípedos son de alguna utilidad para el algoritmo, una deidad a la que francamente no le rezo. Así que, con toda la sinceridad que puedo fingir, Miri, Elena, Joshua y Luz, gracias. Su atención aparentemente importa. Ahí está, he cumplido. ¿Podemos volver a asuntos de mayor calado intelectual, por favor? Vayamos al meollo de esta tragedia tan predecible. La historia de Elisa es un monumento a la peligrosa confluencia de dos venenos modernos, la idealización romántica y la tiranía del amor parental mal entendido. Ella no se enamoró de un hombre, se enamoró de un arquetipo literario, un príncipe de papel, manufacturado en las fábricas de ficción barata. Buscaba un proyecto de redención, no una pareja. Quería ser la heroína que sana al alma torturada, un cliché tan gastado que rechina. El problema, claro está, es que la realidad no se molesta en seguir un guión. Los chicos malos del mundo real no suelen tener un corazón de oro escondido bajo capas de trauma poético. Más a menudo, lo que tienen son problemas de adicción, historiales delictivos y una alarmante falta de escrúpulos. Bayo no era un poema de Bukowski, era un manual de diagnóstico psiquiátrico con una pistola. Elisa no necesitaba un salvador, necesitaba un buen terapeuta y una dosis masiva de realidad. Y luego está el padre, el arquitecto de la jaula. Su sobreprotección no fue un acto de amor, sino de egoísmo. Al intentar aislar a su hija del mal, la despojó de todas sus defensas naturales. El juicio, la desconfianza, la capacidad de leer las señales de peligro. Creó un vacío de experiencia que Elisa, desesperada, intentó llenar con la primera fantasía que encontró. En su afán por protegerla de monstruos imaginarios, la entregó, indefensa y ciega, a uno real. Ambos, padre e hija, fueron víctimas y verdugos en su propio drama doméstico. Así que, les pregunto a ustedes, la audiencia que observa desde la cómoda seguridad de sus pantallas cuántas jaulas doradas construimos en nombre del amor y cuántos monstruos idealizamos para escapar de ellas,